Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Antonio Sior de Azaito y yo en esta ocasión les voy a platicar de la evolución de las orcas, los ecotipos y la especialización. Vamos a hablar un poquito de taxonomía. Nos ubicamos con los tetrápodos que se dividen en anamniotas y enamniotas. Los anamniotas son vertebrados tetrápodos que no tienen amnios y pasan por una metamorfosis como los actuales anfibios. Y los amniotas sí poseen el amnio y son tetrápodos que se dividen en saurópsida y sinápsida. Saurópsidas son las que conocemos actualmente como aves y reptiles y los sinápsidos son los mamíferos. En el caso de las diferencias las vamos a encontrar principalmente en las ventanas temporales, que son donde se insertan los músculos temporales de la mandíbula. En el caso de sinápsida vamos a encontrarnos con Pelicosauria y Terápsida. En Pelicosauria vamos a encontrar un grupo de organismos que ya se extinguió hace mucho tiempo, que son los que falsamente eran llamados reptiles mamiferoides, ya que no tienen nada que ver con los reptiles. En Terápsida vamos a encontrar a los primeros parientes cercanos, se podría decir, de los mamíferos, que posteriormente evolucionaron hasta dar los terápsidos con glándulas mamarias. En el caso de los mamíferos actuales encontramos una gran cantidad de órdenes. Nosotros nos vamos a enfocar en Cetartiodactyla, que agrupa a los artiodáctilos y a los actuales cetáceos. Aquí en el orden Cetartiodactyla vamos a encontrar que los parientes más cercanos a los cetáceos actuales son los hipopótamos. Dentro de los cetáceos vamos a encontrar dos paraórdenes que van a ser Mysticeti y Odontoceti. En el caso de Odontoceti nosotros nos vamos a la familia Delfinidae, que es donde se encuentran las orcas actuales. La historia de los mamíferos en la Tierra comienza en el Triásico, hace 251 millones de años, con la aparición de los primeros mamíferos en este supercontinente llamado Pangea. En el Paleoceno y en el Eoceno vamos a encontrar la radiación adaptativa más importante de los mamíferos. Posteriormente, en el Eoceno, hace 56 millones de años, vamos a encontrar al Indoidus, que es reconocido como el primer cetáceo que existió. Cuando lo descubrieron se fijaron en las gulas auditivas y en este caso la gula derecha es más pequeña que la gula izquierda y esta característica solo se ve en los cetáceos modernos. Continuamos en el Mioceno hace 25 millones de años y aquí es donde vamos a encontrar una separación de los primeros ancestros de la orca moderna. Yéndonos al Plioceno vamos a encontrar que hace 5.3 millones de años evolucionó un pariente de las orcas actuales, Orcinus itonensis, que era un delfín de 4 metros que se encontró en Italia. De igual manera, en el Plioceno se encontró el primer registro de la orca moderna, Orcinus orca, 9 metros de longitud, en una población llamada Takikawa que se encuentra en Japón. Bueno, aquí vamos a ver una reconstrucción paleontológica que se tiene de todos los clados o todos los individuos de la evolución de la ballena. Podemos ver en primer lugar al Paquicetus, que se encontró hace 50 millones de años, parecido a un perro moderno, con pezuñas. Tenemos al Amulocetus, al Mayacetus y al Rhodocetus. Estos organismos todavía tenían características de un animal anfibio que podía vivir en el agua y en la tierra. Y ya el Durodon presenta características que son bastante diferentes al resto de sus congéneres, lo que quiere decir que ya era una ballena completamente acuática, de hábitos acuáticos. El Basilosauro es una ballena que divergió en un clado parecido al del Durodon y posteriormente se extinguió hace 34 millones de años. Y la última de las imágenes podemos observar a la orca moderna, y dentro de las características más notorias e importantes tenemos que reconocer cómo el orificio nasal se fue recorriendo hasta la parte posterior del cráneo, lo que les permitía una mayor adaptabilidad al medio acuático. En la siguiente parte vamos a encontrarnos ya con la representación del tejido muscular, como pueden observar. También encontramos que en el caso de la orca ya tenemos la presencia del órgano llamado melón, que le permite emitir los clics de ecolocalización. Por último tenemos ya la reconstrucción del tejido completo y como pueden observar
A partir de las inferencias que se hacen, encontramos que los primeros ancestros de las ballenas eran muy parecidos a los perros, solo que poseían pezuñas, y posteriormente fueron perdiendo el pelo para ganar una capa de grasa aislante que hasta la actualidad les permite a algunos cetáceos poder vivir en climas bastante fríos. Hablando específicamente de la orca, Orcinus orca, vamos a platicar a continuación un poquito de los ecotipos y las características que tiene cada uno de ellos. Para empezar, vamos a hablar del nicho ecológico. Las orcas son animales que se pueden especializar en una gran variedad de animales. Tenemos orcas que se especializan en cetáceos, tenemos también orcas que se especializan en pinípedos como focas y lobos marinos, y también focas que se especializan en la caza de pingüinos, de algunos elasmobranquios, también de peces. La diferencia principal está en la dentición de estas orcas. Podemos observar que las orcas que se alimentan de mamíferos marinos y pingüinos tienen una curva pronunciada en la cúspide dentaria. Tenemos a las orcas que se especializan en tiburones. Estas presentan un desgaste bastante importante. En algunos casos llegan a perder los dientes, ya que los dentículos dérmicos, que es la piel del tiburón, es bastante rugosa. Y por último tenemos esta dentadura un poquito más delgada en el caso de las orcas que se especializan en peces, que les sirven como arpón para poder cazar a estas presas. Las estrategias de caza que utilizan las orcas son bastante diferentes de acuerdo al tipo de presa. Vamos a encontrar a las orcas que se especializan en la caza de mamíferos marinos, como en las primeras imágenes del lado izquierdo, donde tenemos a una orca que está empujando una cría de ballena gris para posteriormente alimentarse de la lengua. En el caso de las orcas que lanzan a las presas por el aire, se creía que era una conducta bastante despiadada de las orcas, pero se ha demostrado que lo hacen para evitar ser dañadas por los dientes o el pico de sus presas. También tenemos orcas que se alimentan de peces, y lo que ellas hacen es pastorear los bancos de peces, y las orcas se van turnando para batir con la cola, golpear al banco de sardinas como en la imagen que estamos viendo a continuación, y posteriormente los miembros van acercándose para tomar a los peces. La imagen de arriba muestra una orca que se lanza contra una cría de foca o una cría de lobo marino en la Patagonia de Argentina. Esta es la estrategia más arriesgada, ya que tienen que salir del agua para poder agarrar a las presas y posteriormente volver a meterse en su medio. En el caso de la orca que tiene al tiburón en inmovilidad tónica, lo que está haciendo es dejar que el tiburón se ahogue con la falta de movimiento y posteriormente se va a alimentar del hígado de este animal. La imagen de las orcas que están acosando a la foca es una imagen que se da en la Antártida, cuando las orcas lo que hacen es formar olas con sus cuerpos para poder desplazar a la foca y posteriormente alimentarse de ella. A continuación hablaremos de los ecotipos de orca. Un ecotipo es una población que tiene diferencias genéticas frente al resto de su especie y se encuentra restringida a un hábitat específico. En este caso, las orcas se encuentran en poblaciones a lo largo de todo el globo terráqueo y presentan diferencias que a continuación platicaremos. A continuación les muestro una tabla con los diferentes ecotipos de orca y también el dimorfismo sexual que existe entre hembras y machos. Para empezar, en las orcas del Pacífico vamos a encontrar las orcas residentes, que se alimentan de peces principalmente. Tenemos las llamadas Big Killer Whale, que se alimentan de focas y lobos marinos y también de crías de ballenas grises. Las llamadas orcas de Oxford, que se alimentan de tiburones. Estas son orcas oceánicas que están más separadas de las costas. Tenemos las orcas del Atlántico de tipo 1, que se alimentan de peces y crías de foca. Y tenemos también a las orcas de tipo 2, que se especializan en la caza de ballenas grandes, como el rorcual minke. En los ecotipos del sur vamos a encontrarnos con el tipo A, que es el ecotipo más grande, con machos que llegan a alcanzar hasta los 9 metros. Ellos se alimentan principalmente de mamíferos marinos, tanto cetáceos como pinípedos. Tenemos en las orcas antárticas dos tipos B. Uno es el Pack Ice Killer Whale, que se especializa en focas, y el Girdlage Killer Whale, que se alimenta principalmente de pingüinos y peces. Los ecotipos menos estudiados son el tipo C, que se alimenta de peces, o se piensa que se alimenta de peces, y tenemos también el tipo D, que se piensa que cazan presas a grandes profundidades, como el bacalao antártico. En el caso del ecotipo D sucede algo interesante, ya que se plantea separarla como una nueva especie, ya que las características morfológicas y genéticas difieren mucho del resto de las orcas. Para empezar, tiene un tamaño de 6 metros, una cabeza pequeña y menos pronunciada, con una parte más redondeada, como pueden observar, una aleta dorsal más curvada que en el resto de los machos de diferentes ecotipos, y unas aletas pectorales más cortas en proporción.
Por último, les dejo un mapa con la distribución de las orcas, dependiendo cada ecotipo. Como pueden observar, las zonas de mayor concentración se encuentran en el norte y el sur del Océano Pacífico y también en el sur del Océano Atlántico. Como pudimos observar, no todas las orcas son iguales y esa capacidad de especializarse en diferentes tipos de presa les ha permitido ocupar diferentes nichos y espacios en el globo terráqueo. Es por eso que es un animal muy interesante para mí y con eso quería terminar. Muchísimas gracias.